iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buen día tengas, mis queridos hermanos, oyentes de su programa Palabra del Pastor, que se transmite diariamente de lunes a viernes por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Sean todos bienvenidos, el Señor les conceda un feliz día, una feliz jornada llena de bendiciones, llena de buenas realizaciones en la búsqueda de la armonía, la concordia y la paz. Continuamos hoy con la profundización que estamos haciendo del mensaje que nos dejó el Papa Francisco en su visita apostólica a Colombia. Habíamos visto cómo el itinerario o el camino que se abre como perspectiva comienza con el primer paso, el paso que da Jesucristo para salir a nuestro encuentro y el paso que damos nosotros aceptando su llamada, pasando el umbral de la puerta para encontrarnos con un camino abierto y unas etapas de ese camino que nos permitirá llegar a la Colombia anhelada, a la sociedad nueva, a la fraternidad, no solamente entre los miembros de la Iglesia, sino entre todos los pobladores de Colombia de buena voluntad, que después de haber experimentado toda la tristeza de unos años de terrible violencia que dejó tantas lágrimas, tanta sangre, tantas personas adoloridas, podamos emprender ahora el camino que nos conducirá a esa experiencia maravillosa. Les invito para que nos preparemos para este tema con oración. Padre de bondad, te damos gracias por la visita del Papa Francisco a Colombia. Su presencia y sus palabras han sido bálsamo, alegría y esperanza para el alma y el corazón de nuestro pueblo. Te suplicamos por mediación de tu Hijo, que habiendo dado el primer paso con el Santo Padre, nos comprometamos decididamente a continuar anunciando a Cristo con mayor entusiasmo y coherencia, de modo que Colombia viva la experiencia de la nueva evangelización y todos seamos artesanos de la reconciliación. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir los caminos que debemos seguir bajo la guía de las palabras del sucesor de Pedro. Infunde en nuestros corazones el valor y la perseverancia para alcanzar la justicia, la verdad y la unidad que son tan necesarios para los colombianos, con la intercesión continua de nuestros santos, Santa Laura Montoya, los beatos Marianito de Jesús Euce Hoyos, Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, Pedro María Ramírez y los beatos mártires colombianos. Virgen del Rosario de Chiquinquirá, acompáñanos maternalmente para que sigamos fielmente a tu Hijo y con nuestras vidas demos gloria a su nombre. Amén. Encontrábamos que para la Iglesia el Santo Padre nos deja unas tareas que lógicamente concluirán en nuestro aporte, un aporte muy rico, de mucha experiencia, que ya desde el mundo primitivo el mundo mismo captó en la Iglesia. Entonces esta tarea es el itinerario, del que habíamos visto que este itinerario se hace en un vehículo que es la comunidad cristiana, la pequeña comunidad cristiana, en la que es posible, porque estamos a un nivel casi doméstico, realizar todos esos mandatos, todas esas posibilidades que nos ofrece la fe en Jesucristo. Y por eso el camino se consolida, se fortalece en Jesucristo, encuentra su fundamento en Él. Y con Cristo, que llama a que lo sigan, se constituye la comunidad. Vamos a dar hoy un paso más en este proceso y vamos a irnos viendo, proyectándonos en cómo tenemos que hacerlo para que se dé la realidad de este camino que nos conduzca hacia esa Colombia anhelada. Esta comunidad
está cimentada en Cristo con la fuerza de la fe. Este digamos que va a ser el tema central de hoy. Ya habíamos visto la centralidad de Cristo, ahora vamos a ver cómo la comunidad se consolida en Cristo, que es su fundamento, se edifica sobre Cristo, y el pegamento de esa construcción es la fe. La fe aglutina a los hermanos como piedras vivas en la construcción de un edificio espiritual, tal como nos dice San Pedro en una de sus cartas. El mismo Papa Francisco, al presentarse ante los obispos de Colombia, dijo: yo vengo, el primero, a hacer un anuncio de Jesucristo. Yo he venido fundamentalmente a eso. Vamos a escuchar estas palabras cuando el Papa anuncia que él viene a anunciar a Jesucristo. Es importante porque el mismo Papa da este paso de cimentar todo en Jesucristo. Y no era para menos, porque se trata del Papa que es el vicario de Cristo. Escuchemos esta intervención del Santo Padre. Vengo para anunciar a Cristo y para cumplir en su nombre un itinerario de paz y reconciliación. Cristo es nuestra paz. Él nos ha reconciliado con Dios y entre nosotros. Cuando la comunidad se fundamenta en Cristo, Cristo da el primer paso, que es un primer paso sin reversa, y la comunidad marchará con él. Es decir, la comunidad se ve, no digamos obligada, sino motivada, porque al tener que seguir a su maestro, también ella tiene que dar el primer paso. E igualmente, el paso que da la comunidad cristiana es un paso sin reversa. Escuchemos también lo que a este propósito dijo el Santo Padre. Y en la plenitud del tiempo quiso revelarnos el primer paso, el nombre del primer paso, de su primer paso. Se llama Jesús y es un paso irreversible. Proviene de la libertad de un amor que todo lo precede, porque el Hijo, Él mismo, es expresión viva de dicho amor. Aquellos que lo reconocen y lo acogen reciben en herencia el don de ser introducidos en la libertad de poder cumplir siempre en Él ese primer paso. No tienen miedo de perderse si salen de sí mismos, porque llevan la fianza del amor emanado del primer paso de Dios, una brújula que no les consiente perderse. Ahora, ¿cuál es la confianza que la comunidad pone en Jesucristo y al mismo tiempo cuál es la confianza y la esperanza que transmite al mundo? Porque el mundo tendrá que preguntarse, bueno, los cristianos nos proponen un camino, pero ¿qué tan seguro es ese camino? ¿Qué tantas ventajas nos va a aportar ese camino? ¿Por qué tendríamos que seguir el camino que nos proponen los seguidores de Cristo y no otro camino que nos proponga fulano o sutano? Pues bien, el Papa nos da dos motivos importantísimos, porque Él ha vencido el mal y la muerte. Nosotros hemos sido un país, una sociedad comida por el mal, el narcotráfico, la drogadicción, las pandillas, las guerrillas, las muertes, las rivalidades, la corrupción. Un país que por donde quiera que se le mire está acorralado por el mal. Y el mal que produce en ese país produce la muerte. Entonces, aquel que nos diga cómo vencer el mal y cómo vencer la muerte, pues nos va a dar un camino, ofrece todas las garantías. Y por eso el Papa anuncia de Jesucristo es que Él ha vencido el mal y Él ha vencido la muerte. Por eso el camino que Él nos ofrece es un camino garantizado. Me dirijo ahora a todos, queridos hermanos y hermanas de este amado país, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que quieren ser portadores de esperanza, que las dificultades no los opriman, que la violencia no los derrumbe, que el mal no los venza,
Creemos que Jesús, con su amor y misericordia, que permanecen para siempre, ha vencido el mal, ha vencido el pecado y la muerte. Jesús ha vencido el mal, el pecado y la muerte. ¿Lo repetimos? Jesús ha vencido el mal. Solo basta salir a su encuentro. Salgan al encuentro de Jesús. También dijo el Papa a los obispos: yo he venido para confirmar la fe del pueblo colombiano. ¿Confirmar para qué? Para que el pueblo colombiano, especialmente los creyentes, que son muchos, pero que de pronto no tienen una fe suficientemente afirmada, puedan afirmarse en la fe en Jesucristo. Y por eso las comunidades cristianas que van surgiendo de este caminar detrás de Cristo son comunidades firmes en la fe. ¿Fe en quién? Fe en Jesucristo. Por eso se llaman comunidades cristianas. No son comunidades artísticas, no son comunidades deportivas, no son comunidades sindicales, no, o comunidades veredales, no. Son comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque están firmes, están absolutamente convencidas de la fe en Él. He venido hasta aquí justamente para confirmarlos en la fe y en la esperanza del Evangelio. Manténganse firmes y libres en Cristo. Firmes y libres en Cristo, porque toda firmeza en Cristo nos da libertad. De modo que lo reflejen en todo lo que hagan. Asuman con todas sus fuerzas el seguimiento de Jesús, conózcanlo, déjense convocar e instruir por Él, búsquenlo en la oración y déjense buscar por Él en la oración, anúncienlo con la mayor alegría posible. Los consagrados y las consagradas tienen una experiencia bastante secular en lo que es vivir en comunidad. Las comunidades laicales, en realidad, han venido a resurgir, las hubo. En los 3 primeros siglos de la Iglesia hubo comunidades laicales. E incluso un poco más tarde, las comunidades monásticas que se formaron fueron comunidades de laicos, que querían vivir una intensa experiencia cristiana. Pero cuando desapareció esta laicidad propia de las comunidades, la mayoría de comunidades, especialmente masculinas, se hicieron clericales, es decir, casi todos sus miembros se volvieron sacerdotes. Fue desapareciendo esa característica de laicidad de las comunidades cristianas. Y la experiencia de comunidad cristiana quedó solamente para aquellos hombres que se reunían a formar comunidad o mujeres que se reunían a formar comunidad, vivían juntos ellos o juntas ellas en monasterios, en conventos, en casas de formación. Y fue desapareciendo desafortunadamente la experiencia laical. Pero todo lo que el Papa les dijo a los consagrados y a las consagradas en Medellín es absolutamente válido para nuestras comunidades laicales, las pequeñas comunidades que formamos los católicos y en la cual hay también religiosas y sacerdotes haciendo parte de las comunidades, pero que son comunidades eminentemente laicales. Entonces vamos a mirar un poquito cómo eso que el Papa les dijo a los consagrados y a las consagradas es absolutamente válido para nosotros. Comienza el Papa en Medellín diciendo: hoy estamos reunidos, ustedes los consagrados, las consagradas, los sacerdotes, los seminaristas, de la misma forma que los discípulos estuvieron reunidos con el Señor. Hace referencia al evangelio que se leyó en ese momento y que dio lugar a unas experiencias de algunos miembros de los que estaban presentes, a los cuales el Papa hizo eco, comenzando precisamente con estas palabras: hoy nos encontramos reunidos de la misma forma que ellos, los discípulos de que habla el Evangelio, se encontraron con Él. Escuchemos. En esa primera noche eucarística, en esa primera caída del sol, después del gesto de servicio, Jesús abre su corazón, les entrega su testamento. Y así como en aquel cenáculo se siguieron reuniendo posteriormente los apóstoles con algunas mujeres
y María, la Madre de Jesús, hoy también acá, en este espacio, nos hemos reunido nosotros a escucharlo y a escucharnos. La hermana Lady de San José, María Isabel y el padre Juan Felipe nos han dado su testimonio. También cada uno de los que estamos aquí podríamos narrar la propia historia vocacional y todos coincidirían en la experiencia de Jesús que sale a nuestro encuentro, que nos primerea y que de ese modo nos ha captado el corazón. Como dice el documento de Aparecida, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro gozo, el gozo de evangelizar. Muchos de ustedes, jóvenes, habrán descubierto este Jesús vivo en sus comunidades de un fervor apostólico contagioso que entusiasman y suscitan atracción. También los discípulos hicieron un discipulado que consistió en injertarse en Él. Él es el tronco, ellos son los injertos en el tronco. Es la imagen de la vid muy rica que utiliza y que fue el texto que se leyó tomado de San Juan: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Aquí el Papa hace referencia diciendo que nosotros, los miembros de las comunidades, tenemos que ser injertados en Él. Es decir, vamos a recibir su savia y vamos a incrustarnos en ese tronco que es Cristo, recibir su savia, recibir de Él la vida. Por eso dirá también en San Juan: el sarmiento que no permanece en mí no da fruto. Es decir, el injerto que se retira de la savia, que no quiere recibir la savia de Cristo, termina secando. Y esta vid, que es la de Jesús, tiene el atributo de ser la verdadera. Él ya utilizó este término en otras ocasiones, en el Evangelio de Juan: la luz verdadera, el verdadero pan del cielo o el testimonio verdadero. Ahora la verdad no es algo que recibimos como el pan o la luz, sino que brota desde adentro. Somos pueblo elegido para la verdad y nuestro llamado tiene que ser en la verdad. Si somos sarmientos de esa vida, si nuestra vocación está injertada en Jesús, no puede haber lugar para el engaño, la doblez, las opciones mezquinas. Todos tenemos que estar atentos para que cada sarmiento sirva para lo que fue pensado, para dar frutos. Yo estoy dispuesto a dar frutos. Desde los comienzos, a quienes le toca acompañar los procesos vocacionales, tendrán que motivar la recta intención, es decir, el deseo auténtico de configurarse con Jesús, el pastor, el amigo, el esposo. Cuando los procesos no son alimentados por esta savia verdadera que es el Espíritu de Jesús, entonces hacemos experiencia de la sequedad. Y Dios descubre con tristeza aquellos tallos ya muertos. Por eso es necesario permanecer en Él. Y aquí explica muy bien el Papa: el hecho de permanecer en Él no significa que nosotros seamos absolutamente perfectos. Al contrario, dice, esta perfección es en realidad un perfeccionamiento. Permanecer en Él nos va a ir ayudando a crecer de la misma forma que el sarmiento o el injerto que se pone en el tronco del cual recibe la savia, pues al principio parece que no ocurre nada, pero poco a poco comienza a echar hojitas y luego surge ese injerto que va a producir también flores y frutos como si fuera una rama propia del árbol. La buena noticia es que Él está dispuesto a limpiarnos. La buena noticia es que todavía no estamos terminados.
Estamos en proceso de fabricación. Que como buenos discípulos estamos en camino. ¿Cómo va cortando Jesús los factores de muerte que anidan en nuestra vida y distorsionan el llamado? Invitándonos a permanecer en Él. Permanecer no significa solamente estar, sino que indica mantener una relación vital, existencial, de absoluta necesidad. Es vivir y crecer en unión fecunda con Jesús, fuente de vida eterna. Permanecer en Jesús no puede ser una actitud meramente pasiva o un simple abandono sin consecuencias en la vida cotidiana. Siempre trae una consecuencia, siempre. La comunidad se cimenta entonces en Cristo y, por tanto, para poderse cimentar en Cristo, tiene que conocer quién es Cristo. En la medida que la comunidad va creciendo y se va consolidando, se va perfeccionando su relación con Cristo. Conoce con pelos y señales quién es Cristo, cómo es su Señor, para poder hacer una intimidad con Él. Entonces el Papa dice que las comunidades tienen 3 maneras, 3 caminos para conocer y amar a Jesucristo y poder permanecer en Él. Escuchemos estos 3 caminos de que el Papa habló cuando estaba exponiendo el tema del discipulado. Despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo, porque como recuerda San Agustín, no se puede amar a quien no se conoce. Privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia a su voluntad y al servicio a sus hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no me la respondan. Se la responde cada uno a sí mismo. ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el Evangelio o la Escritura por día? Se la contesta. Quien no conoce las Escrituras, no conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras, no ama a Jesús. Gastemos tiempo en una lectura orante de la palabra, en auscultar en ella qué quiere Dios y para nuestro pueblo. Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad con los ojos de Dios. Que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de nuestro pueblo. Que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías. Que no viva de añoranzas ni quiera encorsetar el misterio. Que no quiera responder a preguntas que ya nadie se hace y dejar en el vacío existencial a aquellos que nos cuestionan desde las coordenadas de sus mundos y sus culturas. Permanecer y contemplar su divinidad, haciendo de la oración parte fundamental de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de la mundanidad. Nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad en un ejercicio de verdadera libertad. En la oración crecemos en libertad. En la oración aprendemos a ser libres. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración yo les quiero aconsejar una cosa también. Pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar. A aprender a adorar en silencio. Aprendan a orar así. Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar.
Vamos a terminar con la oración que el Santo Padre pronunció en Villavicencio frente al Cristo de Bojayá. Con mayor razón hoy precisamente que hemos visto una comunidad que se consolida en Cristo. Y esto que el Papa dijo en esta oración, inspirado por el Espíritu Santo, pasa a ser para nosotros también una luz en el camino. Oremos junto con el Santo Padre. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haberme acompañado en este otro momento en que estamos retratando el proceso que el Santo Padre nos propone en los distintos momentos en que intervino con homilías, con predicación, con intervenciones en muchísimos campos y de muchísimas maneras. Por eso la gran variedad de temas que fue desarrollando y que nosotros pues hemos intentado agrupar un poco con la imaginación puesta en qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y estamos tomando entonces las indicaciones que el Santo Padre nos dio para que todo lo que Él nos enseñó precisamente no se quede en el vacío. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias, Dios les permita conocer y vivir la riqueza de la experiencia de la comunidad. A los hermanos que están en comunidad, no se vayan a retirar. Por duras que sean las crisis, por difícil que sea la vida en comunidad, no se vayan a retirar. La vida en comunidad es la que nos reveló el Señor y la que Él mismo inventó para el hombre. Y a los hermanos que todavía no se han animado a vincularse a una experiencia de comunidad, pues a la luz de esto que el Papa nos enseñó, parece que nos queda claro que es urgente no quedarse en un cristianismo individualista, en un cristianismo de yo solo con Dios. La necesidad de formar comunidad es muy importante y una comunidad con todas estas características, porque no podemos llamar comunidad a cualquier grupo de personas. Dios los bendiga, Dios los acompañe, bendiciones a sus familias, bendiciones a las comunidades y bien, pues muchísimas gracias, los esperamos para nuestro próximo programa. Que Dios los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.